Bendiciones para todos, amigos, hermanos. Les habla su pastor Carlos Cantillo. Nuestro devocional La Palabra es Útil. Leeremos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bueno, el tema de esta reflexión lo he titulado Disfrutando mi libertad. Disfrutando mi libertad. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creo que muchos de nosotros estuvimos muchas veces, o mucho tiempo mejor, presos de la mentira, de la duda, de la incredulidad. Pero el día que conocimos la verdad, todo aquel andamiaje de la mentira, de la duda, de la incredulidad, se vino al piso. El día que conocimos a Jesucristo como el Salvador, como el Redentor, como nuestro Señor, fuimos libres de todo eso. Fuimos libres de todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Fuimos libres del fanatismo. Fuimos libres de la tradición, de las costumbres. Y ahora somos libres, como dice su palabra. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el poder que ejerce el Espíritu Santo en la vida de nosotros nos ha liberado del pecado. Porque dice la palabra de Dios que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, por cuanto eres esclavos del pecado. Porque el pecado ejercía un dominio sobre el hombre. Sin Dios lo ejerce aún. Pero el poder del Espíritu Santo precisamente nos liberó, nos dio esa libertad. Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí quiero plantearle una historia. Dice que el elefante es el animal más grande que existe sobre la tierra. Y uno de los que más fuerza tiene, junto con el búfalo. No obstante, este animalito basta una cuerda, una cadena, para poderlo controlar. Dice que cuando él es joven, le amarran una de las paticas o de las patas a un árbol con esa cadena, con esa cuerda firme, y cuando él intenta moverse se da cuenta que está amarrado y no avanza. Él lo intenta varias veces, pero se da cuenta que está atado. Y así crece ahí en ese
lugar y cuando ya está más grande y lo sueltan, él cree que sigue atado. Él cree que sigue amarrado. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere que usted y yo, hermano, creamos. Por eso este versículo de Gálatas dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El enemigo quiere hacernos creer que estamos sujetos, que estamos nuevamente esclavizados a la ley del pecado. Pero el Señor nos hizo libres, libres de esa ley. Él quiere que nosotros sigamos dominados, pero nosotros estamos libres. Acuérdese de eso, estamos libres. Cristo murió por nuestros pecados. Él le puso fin a ese control. Él cortó esa cuerda y nos dijo: avanza, ve hacia adelante, estás libre. Él resucitó de los muertos y nos dio vida. Nos dio vida. Ahora tenemos esa libertad, tenemos que disfrutar la libertad con que Cristo nos hizo libre. Vamos a experimentar esa libertad. Vamos a estar seguros de que somos libres, que somos libres. El poder del Espíritu Santo viene a nosotros para que disfrutemos la libertad que tenemos en Cristo. Dice: ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a andar conforme al Espíritu. No vamos a satisfacer los deseos de la carne. No le vamos a dar largo. Vamos a vivir conforme, vamos a andar conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme, o los que son del Espíritu, andan conforme al Espíritu, a las cosas del Espíritu. Ocuparse del Espíritu es vida, es paz, es libertad. Así que hoy el Señor nos invita, a vivir conforme al Espíritu, a buscar las cosas del Espíritu, a ocuparnos del Espíritu, a ocuparnos de las cosas que agradan al Señor, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, está con nosotros. Y sobre todo, ese poder nos ha dado el Espíritu Santo nos ha dado suficiente poder para declararnos libres en el nombre de Jesús. Así que usted es libre, disfrute la libertad en Cristo. Y no tome esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino todo lo contrario. Viva, ande, ocúpese de las cosas del Espíritu. Dios me les bendiga en este día.